Esta es, digamos, la continuación, la segunda parte de nuestra clase de hoy sobre el tema de niño a joven. Estamos en el acápite número 3. En el primer acápite defendíamos que somos justificadores, racionalizadores. Apoyamos siempre nuestras conductas en razones y que esas razones nos fueron programadas en nuestra primera infancia. Se nos creó una personalidad desde los primeros 5 años, una programación que fuimos reforzando hasta la adolescencia en el normal de los casos, y que esas programaciones, una eran sanas porque nos ayudaban a integrarnos y otras eran neuróticas porque nos desintegraban, nos hacían daño y nos alejaban de frente a nosotros mismos, de frente a los demás, incluso de frente a Dios. Pero llega un momento que tiene que venir un tercer nacimiento, no solamente el biológico y el psicosocial, tiene que venir la personalidad, la persona, el yo, la libertad y la conciencia, hacerse cargo. Entonces, el ser humano se encuentra con el problema de que ya no le basta la programación para vivir. Y se encuentra con el problema de que tiene que hacerse cargo, si quiere casar, tiene que irse de la casa, tiene que trabajar, tiene que hacerse responsable, tiene que gobernar su vida. Y para ello necesita encontrar sus propias razones. Entonces en la adolescencia está esa lucha ahí entre el programa y mis propios yo, que viene ingenuo y viene infantil, y necesito convertirme en adulto. Un adulto, filosóficamente hablando, es quien tiene sus propias ideas, su propia dirección, sabe lo que quiere, sabe a dónde va. El niño es el que es conducido. Entonces ese paso de ser programado a ser autodirector de la vida, ese es el paso, esa es la segunda parte que vimos en el acápite 2, el romper esa programación. Y en la tercera reflexión que estábamos haciendo era como ir viendo por pasos a la luz de Romano Guardini este cambio que se da en la adolescencia, este surgimiento del yo de frente a los programas, de frente al direccionamiento de otro. Entonces la autonomía está abriéndose camino. Y en el video anterior hemos llegado hasta el punto número 6, en el cual el joven tiende a ser radical, tiende como a verlo, que tú se lo expliques todo y claro, y que de alguna forma verlo con plena claridad. Entonces tiende a romper todo lo que no entienda y acabar con todo lo que no entienda. Estamos lógicamente de frente a una persona que le falta experiencia en la vida, que la han cargado. Digo que la han cargado porque sus padres se han hecho cargo de qué tú vas a comer, a qué médico tú vas si te enfermas, qué amigos tienes que tener, a qué escuelas tú vas a ir. O sea que al final te han decidido la vida. Pero entonces tú no tienes experiencia en hacerte responsable de buscar tu propia casa, tu propio esposo o esposa, tener un trabajo, hacerte cargo de ti mismo. Y en ese sentido, el joven es rebelde, pero le falta experiencia, le falta ese conectarse con la responsabilidad de cargar con la propia vida, llevarme yo mismo a la universidad que yo quiero, a la carrera que yo quiero, casarme con la persona que quiero, comenzar a abrir, romper el mundo para trabajar, conseguir mi casa, mi carro, hacer mi vida. Entonces toda esa fuerza, toda esa energía comienza a pelear contra la programación de un ser gobernado a un autogobernado, señorear sobre mí mismo. Pero está naciendo, no tiene experiencia. Y por eso tiende a vivir desde el sentimiento más que desde la filosofía. Tiende a verlo todo de forma radical, acabar con todo o que se lo esclarezcan todo. Entonces pasamos aquí al puntico 7, donde nos dice, en este momento el joven todavía está empezando a vivir. No está empezando a vivir biológicamente, porque ya hace 13, 14 años que nació. No está empezando a vivir
sociológicamente, porque ya tiene una personalidad definida, es mexicano o puertorriqueño o dominicano o haitiano, ya tiene una cultura, ya está socializado. Y entonces, ¿cómo es que están haciendo? Están haciendo a nivel de la persona, al nivel del autogobierno, al nivel de la autonomía. Entonces, está comenzando a vivir, está saliendo de la casa, está rompiendo con los esquemas. Y como está comenzando a vivir, le falta experiencia. ¿Sí? No ha experimentado los límites y así ignora, de hecho, que haya límites a la razón y a la bondad humana. ¿Sí? Normalmente el joven es muy noble, confía mucho en esos momentos. El joven solo experimenta en esos momentos el poder, la fuerza, la ilusión y la buena voluntad. Son experiencias sumamente bonitas, ¿verdad? Cuando uno cree que puede cambiar el mundo. Yo haré, toda esa energía de la adolescencia. Cree que todo es posible. Dice acá, oh ilusión maravillosa, que pronto va a chocar con la resistencia de las cosas. Voy a buscar trabajo, que pronto va a chocar, como si fuera fácil, y que aquí está el trabajo y aquí están los cuartos. No, yo puedo. Cuando llegan los cansancios, la enfermedad, los choques, las caídas. ¿Cuánto tiene que aprender ese joven incauto? Entonces, están haciendo y es importante que comience a nacer. Pero la vida es chocante. Ustedes se imaginan que Jesús se hubiera quedado en sus 12 años fuera de José y de María, en esa sociedad, con sus niveles de peligro, de falta de protección, en esa sociedad de grandes andanzas. O sea, un niño de 12 años, está bien que lo encontraron en el templo, era un tiempo en que mucha gente estaba yendo a Jerusalén, en que el niño podía perderse entre los grupos de gente y uno bien podía ver simplemente que estaba ahí con sus padres, pero y cuando toda esa gente volvieran a su casa y se terminara el censo de Jerusalén, entonces que él se viera solo, entonces ahí tendría que comenzar a buscar qué comer, a buscar cómo vivir, a hacerse cargo de la propia vida. Entonces, visto así, entonces, ¿cuánto tiene que aprender, verdad, este joven? O sea, no se ha visto todavía, no ha chocado con los límites de la vida. Y por último, en este texto, finalmente, un rasgo típico de este proceso es la suspicacia. El joven se resiste a revelar a ningún mayor el gozo y el dolor maravilloso por lo que está pasando. A mí nadie me entiende. El muchacho se encierra en su propio cacarón, se mete, como si fuera un caracol, se mete para adentro, no saca la cabeza. O sea, todo lo que le está pasando, sus emociones, sus gustos, sus glorias, sus alegrías, tiende a vivirlo sin que se enteren sus padres, sin que se enteren los profesores. Nadie me entiende. Ellos son los que me quieren programar, ellos son los que me quieren decir lo que yo tengo que hacer. Y entonces tiende en su, ¿cómo se le llama? Inexperiencia de vida a vivirla solo, a vivirla en soledad. ¿No? Nos dice, no le entenderán, se sentiría humillado. Y así tiene miedo a la intromisión ajena. El que el otro no te meta, no me hables, no me impidas. Entonces de repente esa rebeldía la tengo yo que vivir porque yo soy el que tiene la razón. Y prefiere mantenerse solo. Y también yo entiendo que es una soledad necesaria porque la filosofía se cultiva en soledad. Si acaso se deja ver, cosa que necesita honda y profundamente, será solo de algún joven amigo igual que él. ¿Y qué amistades más profundas suelen surgir en estos momentos? He ahí unos pocos rasgos del proceso juvenil. Cuánta belleza, cuánta exageración. Podría hacerse una pequeña evaluación. Intentémosla. Yo voy a pasar la lista un poquito más tarde, a repasarla por lo que falta. Así
así que paciencia. ¿Qué decir de ese momento? Dice, este proceso lo vive todo joven en el normal de los casos, aunque yo entiendo que la sociedad ha cambiado mucho. La rebeldía de los jóvenes está antes que lleguen a la juventud. Y ya, ¿por qué? Porque en la escuela, las ideologías, la psicóloga, la orientadora, los profesores le están diciendo, tú tienes derecho, no te dejes gobernar por tu papá lo que es un abusador. Todo el mundo sabe psicología y todo lo que hace tu papá y hace tu mamá es un abuso. Entonces tú tienes que ser libre de tus padres. Entonces los niños comienzan esa rebeldía antes de la adolescencia. No le dan el tiempo de su naturaleza. Los derechos del niño han roto lo que se llama el proceso natural. Ese proceso lo vive todo joven en el normal de los casos y debe vivirlo. Es la condición de crecimiento porque tiene que despertar a su yo adulto. Es uno de los pasos más hermosos y dolorosos de la vida juvenil y de los más trascendentales para el niño. Allí es donde él toma las grandes decisiones de su vida. Es ese momento maravilloso cuando el joven se empieza a sentir padre de sí mismo, dueño de sí mismo, señor de sí mismo. Ya no tiene que ir a preguntarle a mamá, no sé, vamos a ver lo que dice mami. No, ya mami no tiene que saber. Hay que preguntarle a papá. No, ya papá no tiene que saber. Pregúntame a mí. Entonces comienza a hacerse dueño y a dar la respuesta, a ser el responsable. Ya no tienen otro que responder por sus conductas, no es a otro al que hay que llevarse preso por lo que yo haga, es a mí. Un tiempo tan importante para el joven que incluso sin darse cuenta, tiende a vivirlo celosamente, sin permitir que otro interfiera en ese nacimiento de sí mismo. En ese momento el joven es noble, honrado, razonable, pero también solitario, hipersensible, rebelde, agresivo. Es pues un momento de aspectos positivos y negativos. Entonces vamos a mencionar los dos aspectos positivos de ese proceso de cambio y vamos a mencionar tres aspectos negativos. Y con eso cerramos nuestra clase de hoy. ¿Cuáles son los dos aspectos positivos? Dice, el primero, para un cristiano es evidente, esa rebeldía juvenil es la fuerza de Dios dentro del joven. Es la fuerza de la razón que le lleva a romper con todo lo que le impide ser el mismo y le impulsa a pensar por él mismo, a decidir por sí mismo, a actuar por sí mismo. Sin duda es una fuerza noble, humanizadora, que presiona al niño hacia el joven maduro. O sea, es el nacimiento, el surgimiento de la autonomía del yo. En ese sentido es bueno que no te quedes siendo niño toda la vida, sino que crezca tu ser adulto y salga y rompa la programación. Eso es bueno, que de alguna forma comience a protagonizar, porque Dios te dio eso, ser libre y consciente, ser capitán de tu propia vida, director de tu propia vida. Es lo primero positivo, ¿no? El ser tú mismo, realizarte a ti mismo. Lo segundo, positivo, bueno, suele incluso haber cierto sentido de medida en esa exposición de sí mismo. Gracias a ese sentido, el joven puede captar, especialmente cuando es tratado como se debe, con respeto, con atención, con amor, que la libertad no es ni puede ser absoluta ni total. Es la otra parte positiva. A pesar de toda su rebeldía, de todo su sentimiento, de toda su cólera, de toda su angustia, él se da cuenta que sus razones, él no es Dios, que lo que él piensa no necesariamente es solución para la vida. Se da cuenta que puedes cometer errores. Entonces, normalmente si es tratado como se debe y no lo maltrata, tiende a pensar que la vida no es absoluta ni total, que un romper con todo y con todo sería a la larga un romper consigo mismo, un verdadero suicidio. O sea, si por un lado siente todo eso, pero por otro lado se da cuenta que no puede abandonarse a los sentimientos, fuego, mátenlo, destrucción.
Entonces está como ese doble mundo, ¿no? El mundo de la filosofía que está despertando y el mundo de los sentimientos que le disparan a vivir sin límites, a vivir con radicalidad. Entonces, ¿en qué sentido es positivo el nacimiento de sí mismo? En que tú tienes que ser adulto, crecer, evolucionar. ¿En qué sentido es positivo la fuerza del sentimiento? En el sentido de que es entendida por la razón de forma crítica, que no puedo entregarme a ella de forma absoluta e irreflexiva. Eso es lo positivo, la capacidad de reflexión y el nacimiento de uno mismo. ¿Cuáles son las tres cosas negativas de este tiempo de crecimiento del niño? El joven suele vivir en ese momento cargado de, primero, resentimiento, ¿no? Resentimiento. Como alguien que le hubiera estado, como alguien que se hubiera estado sintiendo oprimido durante mucho tiempo. No me dejan vivir. A mí no me dejan vivir. Es como que tu papá, tu mamá, los profesores, la escuela, todo el mundo como que te está aplastando. Tú te das cuenta del programa, ¿no? Entonces el nacimiento del yo choca con el programa. Entonces el programa es lo que nosotros te han enseñado, te han dirigido a la vida todo el tiempo. Entonces el yo choca con el programa. Entonces es ese sentimiento de que a mí no me han dejado vivir. Yo soy un programado. Entonces, en tanto que uno tiene que abrirse camino es positivo, y en tanto que uno se da cuenta que tiene que tener límites positivos, pero en el sentido de que uno ha sido un explotado toda la vida, no puede ser, porque los padres normalmente, ya cuando tú eres padre, te das cuenta que todo lo que tú haces no es para explotar a nadie, no es para hacerle daño. Entonces tú tienes como, se te mete un odio, como que todo el mundo te está matando, y como que todo el mundo te está azarando la vida. Maldita universidad, malditos profesores, maldita mamá, maldito papá, viejo el diablo. Entonces no dejan vivir a uno. Es como que todo el mundo está contra ti. Es como Atila. Todo el mundo está contra ti, y Atila dice, yo estoy contra todo el mundo. Entonces es ese sentido como de despertar como un guerrero de frente, como que todo me está haciendo daño, como si todo me estuvieran contra mí. Entonces es una visión negativa, porque al final no es verdad que todo sea negativo. Segunda cosa negativa de este tiempo, exceso en sus reflexiones, en sus reacciones. O sea, si no, como no tiene una filosofía desarrollada, ni tiene control de ti mismo, tiende a vivir de acuerdo a lo que siente, expresar tu odio, expresar tu venganza, tender al suicidio, tender al homicidio. En ese sentido, vivir de forma reactiva. Entonces, eso también tiene sus peligros. Es negativo condenarlo todo, y es negativo entregarse al sentimiento de forma sin límites. Y yo le dije que eran tres cosas negativas. Aquí se me han convertido en 6. La tercera cosa, el joven suele tener la sensación oscura de que sus fuerzas son casi infinitas, incontrastables, indomables, de modo que llega a creer que logrará todo lo que quiere y sueña. De alguna forma, la confianza ilimitada en el poder del sentimiento, ¿no? La confianza ilimitada en el poder del sentimiento. No solamente reaccionar, sino creer en esa reacción, como que eso es lo mejor que yo tengo y lo mejor que yo soy. Cuarta cosa negativa, la sensación, por tanto, de que los fracasos se deben únicamente a debilidad, pereza, ignorancia, en una palabra, a irresponsabilidad culpable de que él, el joven, causa inmisericordia a los mayores. Entonces, si fracasa, es por papá, ese azaroso. Si no puede, es que el profesor no me deja. De alguna forma, yo estoy bien, lo que están mal son los otros, ¿no? Es también, al final es como distintas formas de entender esa misma experiencia. Número 5, junto a estos rasgos, la tendencia a la soledad, que convierte a joven en casi un misterio para sus educadores. Y finalmente, en este último rasgo, puede también ser contado entre los positivos el despertar de las pasiones de cuerpo y alma, la sensualidad, el amor,
el dominio de sí, el poder, tan cargado siempre de impulsos sin lógica, que el niño no entiende por qué me pasa eso, y ese sentimiento, y ese odio, todas esas emociones fuertes. Ante este cuadro del alma joven, ¿cómo hablarle de filosofía? Bueno, ahí vamos a dejarlo. Ya el próximo video que ustedes reciban, yo entiendo que tal vez esté o volviendo a lo que estamos viendo o entrando al último punto de este capítulo número 5. Bueno, lo dejamos ahí, entonces pasamos a la lista. Dejamos por lo menos la parte de la grabación. Hasta ahí.